Marvel Mutante en DC. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 9. 17, 28, 23 de marzo de 1989. Ubicación. El coche de Fleur de Lis. ¿Estarías dispuesto a ayudar al pueblo francés una vez más? Preguntó Fleur. Nos vendría bien algo de ayuda con un problema particularmente espinoso. ¿Necesitas ayuda con algo? Supongo que es inusual, algo que no sea un delito común. Me encogí de hombros. De acuerdo, te escucho. Ella asintió. Es grave. Hemos perdido contacto con un laboratorio de investigación nuclear y cualquiera que entre muere. ¿Hay riesgo de explosión? Pregunté bastante preocupado. Podría ser cualquier cosa. Los expertos revisaron los registros y no se encontró nada fisionable allí, pero es posible que se tratara de una bomba sucia, respondió con seriedad. Era un centro médico, no un laboratorio de armas. Vale, eso es algo. No tengo idea de quién podría hacerlo, pero recomiendo tener preparadas armas pesadas, antitanque o superiores. Muchos de los verdaderos villanos son prácticamente inmunes a cualquier arma convencional. Y no confiaría del todo en tus expertos. También empezará a surgir gente capaz de hacer cosas que parecen locas con la tecnología. Seguro que has visto informes de la máquina que rescató al gorila. Eso es solo la punta del iceberg. Existe tecnología alienígena capaz de hacer cosas igualmente ridículas. La misma chispa de genio que te convierte en innovador suele volver loco a quien la posee si se enfrenta al rechazo, las dificultades o la censura. Intentan resolver todos sus problemas con sus inventos, incluso si se trata de un arma exótica y mortal. ¿Necesitas algún equipo? Preguntó. Un camión lleno de varillas y láminas de acero. Si es magnético, puedo usarlo libremente. Hasta cierto peso, unas 7 toneladas, agregué. Ah, el metal que llevabas en la muñeca mientras volábamos. Lo usas para volar. Ella asintió, comprendida. Exactamente. Te dejaré para que recojas tu disfraz, tal como está. Tengo una radio aquí, ya sintonizada en la frecuencia correcta. Pregunta por la dirección mientras vuelas. El control de tráfico aéreo militar te guiará. Te seguiré en un helicóptero. Solo espera en la zona designada hasta que llegue. Desde allí, estarás bajo mi mando y he recibido el mando táctico. Explicó Fleur. Está bien. Lo entiendo. 19:12. Ahí está. Las instalaciones están oscuras. No hay luces. Es todo de cristal y cimientos blancos. Parece completamente nuevo. Dispersos por las instalaciones hay varias docenas de hombres armados, soldados uniformados y varios vehículos militares ligeramente armados. Vehículos de combate de infantería, a menos que los videojuegos me hayan engañado. Los focos se centran en un campo y la voz de la radio me indica que debo aterrizar allí. Desciendo lenta y deliberadamente para evitar que me vean como un enemigo. Un oficial con boina verde viene hacia mí. Operativo Tormenta de Metal, ¿correcto? Asentí. Por favor, espere, la agente Fleur de Lis estará con usted en 15 minutos. Esas son todas mis órdenes, además de ser su escolta. Pero permítame decirle, madre mía, chico. No puedo creer que sea real. Añadió con asombro. Sí. Flotando, me recosté en una posición reclinada con las manos tras la cabeza mientras flotaba casi horizontal. Pero solo soy un contratista civil. ¿Y tú quién eres? Subteniente Daniel, señor, respondió con vehemencia. ¿Cuánto tiempo lleva este asedio? Pregunté. A las 11:20, todas las comunicaciones desde la instalación se cortaron y no hemos recibido respuesta desde entonces. La policía local nos llamó a las 14 tras su primera inspección, debido al potencial atentado terrorista. Daniel negó con la cabeza. Perdimos al primer escuadrón que enviamos repentinamente y el escuadrón de relevo logró llegar a la salida antes de desmayarse y fallecer por un gas tóxico desconocido. Mierda. Eso es terrible. ¿Tienes alguna máscara de gas disponible? Soy igual de susceptible que cualquiera. Pregunté, incorporándome, con una pizca de duda. Equipo estándar para la protección contra la radiación y los riesgos biológicos. Me aseguraré de que consigas uno, añadió. Conforme pasaba el tiempo ocurrieron dos cosas.
Un camión cargado de materiales de construcción entró en mi campo de tiro y el helicóptero de Fleur aterrizó. Ella pasó varios minutos dando órdenes mientras yo esperaba y descubrí que me habían colocado en el nuevo escuadrón de asalto, al menos me entregaron una máscara de gas y se aseguraron de que me quedara bien. El camión fue trasladado al estacionamiento del edificio, dentro de mi alcance. Y entonces entramos, y lo más extraño, no pude sentir a nadie más que a nosotros. Ni nervios, ni sangre fluyendo. Nada evidente. Lo cual me inquietó aún más. Algo se acerca. Objetos metálicos empezaron a moverse al oír nuestro avance, pero nada claramente humanoide, varios objetos. Quizás un escuadrón de drones. Demasiado hormigón armado dificultaba mi visión de lo que había en el piso de arriba. Yo estaba en el medio del escuadrón, con Fleur armada con una metralleta al frente. Susurré que nuestro oponente estaba encima de nosotros y señalé su ubicación exacta. Los soldados se mostraron escépticos, pero Fleur aceptó la situación. ¿Todos preparados?, preguntó mientras nos amontonábamos frente a la puerta del segundo piso. Asentí junto con el resto, mientras varias docenas de trozos de acero flotaban fuera del edificio, esperando mi orden. Es hora de patear el nido de avispas y ver qué cae. 23 de marzo de 1989. Esperar esos últimos instantes antes de la pelea es lo más difícil. La tensión aumenta a medida que te ves obligado a esperar pacientemente un momento de vida o muerte, como una montaña rusa a tope. Recámara. La puerta se abrió y una granada aturdidora fue arrojada al interior, para explotar. Vamos, vamos, vamos. El escuadrón entró, y allí estaba. Sacudiendo la cabeza para disipar los efectos de la granada. Singular. Las piezas metálicas, algunas tan altas como un hombre, eran extremidades. El verde virulento de la criatura vagamente humanoide brillaba bajo la luz de la linterna que emergía de debajo de las armas del soldado. Impreso en las extremidades metálicas había un símbolo de riesgo biológico y las señales de residuos peligrosos que indicaban peligro. Jejejejeje. Gimió. Enciéndelo. Gritó un soldado. Todo el escuadrón disparó contra la enorme criatura verde, que parecía un traje de protección contra riesgos biológicos abultado. Las balas perforaron la piel sellada tras ellos, disolviéndose visiblemente en el interior del gigante. Comenzó a levantar un brazo, con un fluido pulsando desde dentro y nos señaló. Mierda. Levanté una barrera en el momento justo, porque al instante, el interior de la gigantesca cosa verde salió disparado al intentar rociarnos con esa sustancia viscosa. Se deslizó de la barrera y derritió todo lo que tocó, devorando el suelo como sangre de xenomorfo. Ácido en concentraciones absurdas. Las gotas aún rebotaban en mi escudo y lo sobrepasaban. 2 soldados gritaron al sentir el químico incrustarse en su cuerpo. Mi manga se agujereó. Jejejejejeje. La criatura gruñó irritada, alzándose por completo y emergiendo parcialmente en el tercer piso, pues era demasiado grande para ella. Retírense, lo distraeré. Esta cosa no es humana. Grité por encima del derrumbe parcial del tercer piso del edificio. Las partes internas de la cosa se arremolinaban y desde una estructura de metal en la cabeza arrojaba una niebla. ¡Corre! Arma de gas. Añadí. Varillas de acero se clavaron en el interior, penetrando la masa de la criatura. Atravesaron el centro del torso y la cabeza. Pero, para mi consternación, mis varillas comenzaron a desaparecer de mis sentidos al romper contacto y correr. Uno de los soldados, frenado por una lesión en la pierna, cayó. Lo rodeé con los brazos y lo arrastré conmigo, levitando para seguir el ritmo de los demás. ¿Qué era eso?, preguntó uno de los soldados cuando llegamos a la salida. Un tanque viviente de sustancias químicas, creo. Jadeé por el esfuerzo de cargar al hombre herido. Como un golem. Sin órganos internos y creo que se regenera. No creo que sea muy inteligente, pero va a ser un infierno detenerlo. ¿Sugerencias?, preguntó Fleur. No veo forma de contenerlo con ese ácido. Seguramente tenga otras armas químicas, probablemente sea un elemental de algún tipo. Respiré hondo y antes de sentir movimiento. Cuidado, nos persigue. Comenzamos a correr cuando la enorme figura irrumpió por las ventanas del segundo piso y se estrelló en el estacionamiento agachada. Entonces el fluido empezó a hervir sobre la superficie de su cuerpo. ¡Oh mierda! Lancé un campo de fuerza de burbuja completo a su alrededor, sellándolo dentro de la barrera.
Explotó como una lata de refresco agitada con demasiada fuerza. La barrera resistió la fuerza del chorro. Me desplomé aliviado, ese era un ataque dirigido a todos en la zona. ¿Eras tú antes? ¿Cuánto tiempo puedes aguantar así? Preguntó Fleur. Depende. Unas horas, quizás si se mantiene fluido. Pero estoy bastante seguro de que ya se está recomponiendo. Si empieza a atacar la barrera directamente, no sé si aguantará. Si un tipo tan grande como ese se esfuerza en sus golpes y negué con la cabeza. Fleur parecía aprensiva. ¿Podríamos intentar asfixiarlo? Ya estoy haciendo eso, mis barreras son herméticas. Si no se desploma pronto por falta de oxígeno, lo más probable es que no respire, le expliqué. Bueno, me alegra saberlo. Chasqueó los dedos y llegó a una conclusión. No hay explosivos disponibles. Si se puede regenerar por autodestrucción, lo único que haríamos sería esparcir ese desastre. Sí, también disolvió todo el metal que entró en el cuerpo principal, añadí. Incluyendo varias varillas de acero de varios centímetros de grosor. Calentarlo entonces. Incinerarlo con napalm. No, eso podría propagar la contaminación. Se le ocurrió una lluvia de ideas. Congélalo. Pensé. Es líquido, si se puede congelar, podríamos guardarlo en un refrigerador grande y transportarlo en un camión refrigerado. Me miró con los ojos muy abiertos. Espera un momento, necesito comprobar algo. Corrió hacia el laboratorio. Sin embargo, tenía mucho trabajo. La criatura estaba casi recuperada. Jejejejejejeje. Retumbó, levantando un enorme brazo de acero. Bueno, no pienses que las cosas son tan fáciles, monstruo. Retorcí con todas mis fuerzas, retorciendo el brazo contra el fluido. Pero mi recompensa. Dolor. Caí de rodillas mientras la sustancia verde destrozaba mis esfuerzos con fuerza bruta, abrumándome capacidad. El brazo golpeó la barrera, rompiéndola como si fuera cristal quebradizo. Dio un paso adelante para ponerme al alcance del siguiente golpe. 23 de marzo de 1989. La cosa verde gigante levantó un puño enorme sobre mí mientras observaba, momentáneamente aturdido. Al instante siguiente, se oyeron disparos de armas pesadas. Agujeros del tamaño de un puño le perforaron la criatura en un chorro, salpicando un líquido verde sobre el asfalto, corroyéndolo. Bajó el brazo para protegerse de las molestas picaduras. Aproveché ese momento para alzar la huida, retrocediendo bruscamente. Estaba demasiado cerca. Me tenía en vilo. Jejejejejeje. Exclamó con frustración, y puedo decir con sinceridad que me sorprendió que tuviera emociones. Apuntó a uno de los vehículos armados con el otro brazo y disparó. Para ser frustrado por otra barrera, una colocada en el camino del chorro, justo fuera del alcance de la criatura. Menos mal que mis barreras, salvo por una ligera neblina, son completamente transparentes. La criatura parece ciega a ellas. Me miró de reojo y me apuntó con ambos brazos. Me hice la tortuga bajo una amplia barrera cuando empezó el rocío, pero para hacerlo más interesante, al parecer la criatura podía aprender. Porque mientras un brazo seguía cegándome tras mi barrera con ácido, el otro se movió para apuntar a un vehículo militar francés. Lo vieron venir y pusieron la máquina en movimiento, algo que pude sentir, intentando evadirme. Ellos fracasaron. En escasos instantes el vehículo era un destrozo derretido y los ocupantes, muy muertos. Eso no impidió que otros vehículos y soldados dispararan al azar, o que el helicóptero que se unió al asalto hace un momento desatara una ráfaga de cohetes desde debajo de un par de alas cortas. La criatura gimió bajo el ataque, antes de girar y correr a ciegas chapoteando, esparciendo icor verde por todas partes. La pregunta, claro, era a dónde demonios se dirigía. Hasta que un soldado juró al darse cuenta. Se dirige directamente a las afueras de París. Fue demasiado tonto para saberlo. Si es que siquiera podía comprender el costo de sus acciones. Tendría que reducir la velocidad hasta que se pueda aplicar potencia de fuego convencional. En ese momento, Fleur llamó por la radio que me había dado. Encontré el manifiesto del laboratorio. Se está utilizando una cantidad significativa de nitrógeno líquido para experimentos y almacenamiento de muestras. Un tanque. El helicóptero tiene órdenes de seguir al monstruo y venir a recuperarlo. Perfecto. Me di la vuelta y entré corriendo al laboratorio, donde encontré a Fleur saliendo del sótano por la escalera.
Como no había tiempo para sutilezas ni para minimizar los daños en esta situación, la arrastré conmigo para darle instrucciones. El tanque, del tamaño de una piscina pequeña y de varios metros de altura, pesaba más que un coche pequeño. Desatornillé los tornillos que lo sujetaban y lo levanté con cuidado, antes de arrancar parte del techo de hormigón usando las varillas de acero incrustadas para poder salir rápidamente. Girándome seguí a la criatura, mientras pasaba vacío el camión lleno de acero para mi uso como proyectiles, usando una placa de acero para proporcionar una plataforma como punto de apoyo para mí y Fleur mientras volaba. Ella se coordinó conmigo y el helicóptero por radio, transmitiéndonos la dirección y los movimientos actuales de la criatura verde. Vimos los destellos de los impactos de los cohetes mientras los alcanzábamos. Acababa de cruzar un arroyo y estaba a 10 minutos, a la mejor velocidad actual, de emerger a una zona suburbana densamente poblada. Un segundo helicóptero sobrevoló el lugar a gran altura. Era un helicóptero de noticias, probablemente transmitiendo en vivo. El helicóptero armado fue llamado a parar justo a tiempo cuando la criatura atacó con un chorro preciso de sustancia viscosa a alta presión, que pasó junto al vehículo militar que intentaba evadirlo. Bajé, interponiéndome en su camino y levantando una barrera. Al reducir la velocidad para golpearme, el tanque de nitrógeno líquido se estrelló contra su espalda. Dejé que se lo tragara todo y se disolviera, solo para la inevitable reacción al romperse el sello del contenedor de líquido. La criatura se quedó paralizada. En algunos puntos. No del todo, pues aún podía mover ligeramente el brazo y la pierna izquierdos. Pero la reacción se fue apagando poco a poco y luego comenzó a revertirse. Maldita sea, no fue suficiente. Gemí mientras él daba un paso adelante. No podemos dejarlo entrar en París. ¿Quién sabe cuántas vidas se perderían si lo hiciera? Respondió Fleur. Haré lo que pueda para ganar tiempo. Pide refuerzos para detenerlo. Si llega el momento, puede que solo nos quede una opción. Gritarle a Superman pidiendo ayuda, con suerte, nos oirá Gruni. Pero hasta entonces, seguiremos luchando. La bajé lo más atrás que pude y luego seguí adelante para hacer la única cosa que podía hacer bien. Ataque total. Envié las láminas de acero y varias varillas, desgarrando y cortando a la criatura mientras ésta avanzaba con dificultad, apenas móvil. Apunté a la sustancia pegajosa justo debajo del brazo, intentando cortar la conexión. La primera lámina se atascó más allá de la mitad, pero la segunda, del lado opuesto, se levantó y se encontraron en el centro con un ruido metálico, mientras el brazo caía al suelo. De un tirón, aparté el brazo suelto de la criatura, de vuelta al arroyo, y me concentré en el otro. Un error del que me arrepentí al instante, pues la extremidad amputada fue reemplazada por un tentáculo de fluido verde palpitante que giraba como un vórtice y me azotaba a lo lejos como un látigo. Justo cuando la segunda extremidad metálica fue cercenada, la primera regenerada chocó contra una barrera erigida a toda prisa a mi alrededor en el último instante y me arrojó al suelo. En una barrera redonda como una bola de hámster, giré sin control. La barrera al menos absorbió el impacto hasta cierto punto, pues me llené la boca de tierra y dejé una huella de mi cuerpo en la tierra mojada. Creo que me fracturé una o dos costillas. Mientras yacía, escuchando los pasos que estremecían la tierra, oí un grito. Mujer. Fleur. Me levanté y la vi lanzar una granada, que rebotó en la piel verde antes de explotar. A Big Green le disgustó mucho eso, y le lanzó un latigazo con su tentáculo fluido derecho, que ella esquivó con una voltereta acrobática. A continuación, saltó con un golpe de revés que la habría colocado en un récord mundial de salto de altura en una tierra normal. Pero el ser humano sigue siendo humano, el brazo proteico se curvó y fue tras ella mientras descendía. Con un gesto le di una barrera como punto de apoyo, dándole la oportunidad de saltar a un lado en el último momento para evitar el golpe de la monstruosidad química en el aire. Atacó de nuevo, con ambos brazos. Fleur se inclinó hacia atrás para evitar el primero, la respaldé enviando varias placas de acero hacia abajo como shurikens, cortando las extremidades verdes que se agitaban. Jejejejejeje. El gigante gimió, retrayendo los brazos con dolor al ser parcialmente cercenados. Continué enviando placas a la altura del pecho para impactarlas con varillas de metal, intentando cortar la masa gelatinosa por la mitad como si fuera masa con un cortador de galletas. Se desplomó y el fluido verde brotó de la gran herida. Pero como siempre, la herida comenzó a cerrarse y el fluido regresó al cuerpo principal. Y así, Fleur y yo esperamos. A que llegara la embestida.
21, 13, 23 de marzo de 1989. La quimioterapia había llegado a las afueras de la ciudad, que estaban siendo evacuadas. La batalla se había degenerado en un tira y afloja entre nosotros, mientras yo tomaba coches aparcados e intentaba usarlos como proyectiles para frenarlo. Ha aprendido a apartarlos cuando puede, y a mí me cuesta encontrar un contraataque válido con solo los materiales de la vida cotidiana a mi alrededor. Toda mi munición está corroída. La buena noticia es que esto ha reducido sus capacidades ácidas al nivel del vinagre, la mala noticia es que ha cambiado a utilizar gases y aerosoles tóxicos en su lugar. Fleur de Lis ha abandonado su puesto y supervisa la investigación de una posible vía de ataque, dejándome frente a la mancha verde de 6 metros de altura con lo que encuentro. Se oyen disparos esporádicos mientras soldados, policías y otros grupos que pueden ayudar en la desesperada defensa atacan desde detrás de una cubierta. Chemo avanza, decidido, por la razón que sea, a alcanzar aquello que protegemos, a hacernos daño. Desde su dirección, la mismísima Torre Eiffel. Cayendo directamente en nuestra trampa. Una docena de camiones de bomberos requisados disparan sus mangueras contra el monstruo, descuartizándolo como gelatina. Lamentablemente, lo perdimos de vista cuando fue arrojado a los desagües pluviales. Su piel desgarrada fue arrastrada tras él. Apareció varias cuadras más allá del centro, demoliendo la estación de metro en el proceso. Por lo que parece, los militares finalmente han decidido desplegar la artillería pesada, mientras tanques y múltiples helicópteros de ataque se acercan y desatan todo lo que tienen. El bloque mismo queda arrasado por el bombardeo y Chemo grita. Comenzó a regenerarse en el lugar, para ser nuevamente derribado por el fuego concentrado. Intervine mientras la cosa verde empezaba a recuperarse obstinadamente. Las barreras cortaban la sustancia viscosa, extrayendo la mayor parte, el núcleo, esperaba. Volé, cargando con la cosa partida en dos, esperando que estuviera indefensa. Había dejado masa atrás. Con suerte, esto no crearía clones más pequeños. Pasado cierto punto, los informes indicaban que el resto estaba persiguiendo el núcleo. Sin embargo, incluso debilitado, luchó por escapar, lanzándose contra la barrera, aparentemente desinflado. Flexionándose y expandiéndose por dentro, intentando usar la presión para reventar el escudo de burbujas que lo contenía. Me parece que usar barreras en capas ayuda. La más interna se rompe, la siguiente se agrieta, pero la tercera aguanta lo suficiente como para que la meta a la cámara frigorífica de una heladería. Sujetándolo, espero hasta que se congele. Jejejejeje. Grita, luchando contra un posible jaque mate. La barrera de triple capa parece demasiado para él. He puesto el congelador al máximo, mientras lo veo bajar la temperatura con una sonrisa. La otra mitad fluye hacia adentro casi una hora después, mientras lucho por mantener el cuerpo principal a mi merced. Lo atrapo cuando intenta inundarme, cayendo del techo como lluvia. Espera, no. Eso es una distracción. Las barreras fallan mientras lucha en un último esfuerzo por dentro y envuelve y aplasta el exterior. Entera de nuevo, pero muy fría, intenta salir del congelador. No, no podrás escapar. Mi poder destroza la fábrica en su alcance, la maquinaria se desmonta, el cableado desconectado del congelador se desenrolla. Es casi sólido. Lo doy todo, hasta los tornillos y pernos, pero una vez que Green coge impulso, solo puedo apartarme. Surge del muro, apareciendo en la mira de lo que equivaldría a un pequeño ejército. Quienes abrieron fuego de inmediato. Miles de balas lo devoraron a cada segundo, anulando su regeneración durante el tiempo suficiente para que se desangrara, temporalmente. Aplasté un banco arrancado de un área de descanso contra la masa de sustancia congelada, la corté en pedazos y la arrojé de vuelta al congelador. Coloqué barreras sobre las secciones cortadas del monstruo, sellándolo para el largo viaje. Solo cuando un enorme helicóptero de transporte apareció sobre mi cabeza transportando por debajo, mediante cables, un semirremolque cisterna etiquetado como helio líquido, sentí alivio. Me reí entre dientes cuando Fleur se asomó por la puerta lateral del helicóptero para saludar. Valió la pena el esfuerzo ver cómo ese montón de sustancia verde se convertía en trozos de hielo. Jejejejejejeje, se quejó. Cállate ya. No me di cuenta hasta mucho después de que el helicóptero de noticias seguía sobrevolando, con amigos. En algún momento perdí mi máscara de gas. Creo que fue cuando me atropellaron. En cuestión de minutos, mi cara se volvió tan reconocible como la de Superman en todo el mundo.
Joder, susurré al darme cuenta. Espero que las gafas falsas me queden igual de bien. El Daily Planet era un lugar concurrido, aún más con la noticia de otra persona heroica con inmenso poder. Clark se alegró de que la situación se hubiera resuelto, de que la monstruosidad que aparentemente se formó y utilizó armas químicas hubiera sido derrotada. Lamentó no haber podido estar allí para ayudar a reducir el daño y el inevitable coste en vidas que traería consigo semejante criatura. La naturaleza de sus propias habilidades, reflexionó. Superman podía volar, sin duda, pero su límite máximo era Mach 3. Habría tardado 2 horas y media en llegar a París y, lamentablemente, se retrasó, escribiendo un artículo trivial sobre el zoológico local con Jim Olson para las fotos. Había recorrido más de la mitad del viaje a través del océano cuando escuchó por la radio de un buque de carga que pasaba que la situación se había resuelto. Regresó con un suspiro, solo para que Lois lo interrogara sobre dónde había estado. El optometrista, afirmó. Necesitaba otras gafas de todas llenas. Apretar ciertos músculos faciales solo ayudaba hasta cierto punto a disimular su identidad. Las monturas anchas y los cristales gruesos como botellas de Coca-Cola realmente contribuían a la ilusión. Este joven, conocido como Joyride en francés, se atrevió a revelar su verdadero rostro sin importarle las repercusiones. Clark estaba un poco celoso. Jamás podría hacerlo, atrayendo esa atención a sus padres, amigos o incluso compañeros de trabajo. Por supuesto, Metrópolis era un lugar muy concurrido y después de que le dieran apenas el tiempo para beber una taza de café mientras pensaba en acabar con todas las mentiras, fue atrapado una vez más por una Lois Lane obviamente motivada y acorralado. Smallville. Deja de perder el tiempo con la cabeza en las nubes y empieza a recopilar información sobre ese chico de Joyride. Quiero toda la información sobre él, leyendo entre líneas, es casi un imitador de Superman. Exigió, con esa pasión por una buena historia encendida de nuevo. Que Dios te ayude, Joyride. Después, nos vamos a París en el vuelo de las 3, según las palabras del mismísimo Perry White. Coge una cámara, eres mi fotógrafo. Ojalá encontremos algo que valga la pena en todo este lío. Si no la destrucción, los soldados involucrados y las personas sin hogar deberían darnos una buena noticia. Bien. Clark se apresuró a hacerlo, derramando accidentalmente el último café en su camisa mientras miraba el reloj. Consigue los recortes de periódico y las grabaciones del incidente, y luego regresa rápido a su apartamento para preparar una maleta. Podrían revisar la información del vuelo. También cámbiale la camisa y déjala en remojo para que no se manche. Al menos con sus poderes rara vez se sentía apresurado y hacer tareas simples como cualquier otra persona contribuía en gran medida a mantener su fuerza y velocidad dentro de los niveles humanos normales en situaciones cotidianas. Jimmy llegó corriendo y parecía emocionado. He oído que vas a París con Lois, a la ciudad del amor y todo eso, no hagas nada que yo haría. Bromeó el joven fotógrafo con tono alegre. Bien. Lo haré, Jimmy respondió Clark con una leve sonrisa. Pero acabo de decir, Jimmy hizo una pausa, confundido. Hasta luego, Jimmy. Tengo trabajo que hacer, añadió Clark, caminando hacia la sala de archivos. Trae un recuerdo. Gritó Jimmy mientras su figura se alejaba. Si tengo tiempo, claro. Asintió Clark, esperando que Lois pasara todo el tiempo que no durmiera trabajando como una fanática. ¿Podría tomarme un tiempo para conocer a este Joyride en persona? Pensó. Sería interesante conocer a alguien tan parecido a él. Tener alguien con quien hablar sobre este estilo de vida sería genial. 10:28 AM, 25 de marzo de 1989. La situación es muy confusa. Sin embargo, el gobierno francés ha aprobado públicamente mis acciones y me ha indemnizado de todas las repercusiones derivadas de mis actos en esta situación extrema, considerándome un activo, ya que estuve allí trabajando con los militares desde el principio. El monstruo ha aterrorizado a la población y algunos grupos de presión afirman que podría haber hecho más o haberlo atraído. Quimio, como lo llaman los periódicos. Pero entonces, me han ascendido de Joyride a Bulleboy, la referencia a Seinfeld llegó demasiado pronto para la serie. En fin, mi identidad está destruida, el embajador estadounidense tiene mi solicitud de inmigración y Francia se obstina en atraerme de vuelta y mantenerme como símbolo nacional y el equivalente sobrehumano de la disuasión nuclear. Así que me reuní con el embajador estadounidense y el ministro de Defensa francés en reuniones separadas, incluyendo una conferencia telefónica con el presidente francés.
No es un nombre que recuerde de la historia, pero la política mundial ha sido diferente a la mía desde la Segunda Guerra Mundial. Me han ofrecido un estipendio para ser un héroe a tiempo completo. Incluye una residencia segura y prestaciones médicas. En esencia, pretendían incorporarme a la Policía Metropolitana como un activo especial. También fue realmente tentador. Ya estaban implementando leyes que permitían a los metahumanos y similares obtener un puesto similar si estaban dispuestos a hacerlo, en cualquier forma de servicio público. Tentar deliberadamente a posibles villanos con planes mal concebidos fue una ventaja, en mi opinión. Yo estaba destinado a ser la imagen de esta iniciativa. De verdad, quería que triunfara. Pero tenía otros planes. Así que me vi obligado a comprometerme a dar una conferencia de prensa, escalofríos. Abogar por este sistema y retirarse públicamente al mismo tiempo por motivos personales. Me han encerrado en una residencia utilizada para invitados políticos, un ático en el corazón de París, custodiado por un equipo de guardaespaldas. La conferencia de prensa se celebró en un auditorio cercano, pero llegar por medios convencionales fue, cuanto menos, difícil. Manifestantes llamándome arma de destrucción masiva. Fans aplaudiendo, unas adolescentes furiosas intentaron alcanzarme gritando a todo pulmón. Uf. A quien quiera que esté escuchando, la fuente, ese diablillo tetradimensional, por favor, no me conviertas en la versión de Bieber de este universo. Adiós. El artista actual llamado Prince, que en el futuro será algo más. No estoy al día con los ídolos contemporáneos, fugaces y preadolescentes. El auditorio estaba abarrotado, incluyendo a una gran variedad de reporteros internacionales. Buscando al contingente del Daily Planet, encontré a una guapa modelo, de cabello oscuro y aspecto serio, que increpaba a su acompañante, un hombre alto, de aspecto ligeramente sumiso y gafas gruesas. De quien no pude percibir nada. ¿Es la variante de Superman que proyecta campos de fuerza celular? Su reloj aparece, pero hierro en su sangre. Nada. Sus nervios podrían ser demasiado diferentes a los humanos para notarlo. ¿Hay un aura tenue? ¿Brillo? Debe ser él absorbiendo la radiación solar. Hago mis declaraciones, describo mis acciones y la secuencia de eventos que llevan a que Chemo sea revelado y finalmente capturado. Luego abro la sesión de preguntas. Después de algunas consultas para obtener mayores detalles, y detalles confidenciales, sobre Fleur, llegó la pregunta que temía. Gordon Reynolds, la estrella de Blatava, ¿es cierto que eres el tercero en la sucesión al trono de Blatava? Víctor Ignacio Vértigo, no Magnus, como afirmas ser. Directo al grano. Tu padre te envía sus felicitaciones. Eres un títere. He renunciado a mi nombre y ahora mismo hago lo mismo con cualquier título o reclamación que pueda tener sobre esa nación. Francia me ha protegido amablemente, ya que mi padre es un imbécil abusador que me tuvo encarcelado en su calabozo privado durante más de medio año. Respondí al fuego. Los periodistas estaban desconcertados por la jugosa historia que les había caído en las manos. ¿Estás seguro? Oí que te declararon postrado en cama por una enfermedad contagiosa, respondió el imbécil que papá llevaba en el bolsillo. Oh, sí, diría eso, respondí con el máximo sarcasmo. Mucho mejor que decir que tengo a mi hijo encadenado a una pared en mi prisión privada en el sótano. Porque frustré deliberadamente su intento de asesinar a su sobrina pequeña por una corona. Chasqueé los dedos. Ahora, basta de usted, señor Reynolds. No tengo nada que decirles a los aduladores de mi padre. ¿Cómo escapaste? Preguntó Lois. Mis poderes se desarrollaron muy lentamente en la celda, lo que me permitió finalmente abrir las cerraduras de mis cadenas y mi celda y volar hacia la libertad, siguiendo la pista de un avión de pasajeros de French Bay que pasaba por allí rumbo a casa. Me encogí de hombros. Y aquí estamos. ¿Alguna otra pregunta, señorita? Lois Lane, Daily Planet. ¿Tiene algún significado la grabación donde apareces con el símbolo de Superman? Respondió de inmediato. Era una camiseta que encontré en venta y un homenaje a alguien a quien considero un compañero y un modelo a seguir. Entonces, ¿no tienes ningún parentesco con él más allá de la cortesía profesional? Preguntó. Respeto a cualquiera que voluntariamente use sus poderes y talentos para el bien de nuestra especie, especialmente con una moderación tan evidente. Sonreí. Los poderes no son nada nuevo. Existen desde la Segunda Guerra Mundial.
La magia, la ciencia superavanzada y la predisposición a las habilidades sobrenaturales han estado aflorando bajo la superficie desde entonces, y en algunos casos existían desde mucho antes. La diferencia radica en que, por primera vez desde aquel glorioso movimiento de los aliados contra el Übermensch del Eje, la gente se está alzando para usar sus habilidades ante el público. Por lo tanto, es lógico que, para apoyar este cambio, se necesiten nuevas leyes que no solo fomenten este comportamiento, sino que lo recompensen. Porque mientras que muchas personas pueden ser desinteresadas y ayudar a los demás por deber, responsabilidad o determinación de corregir errores, otras, ante la desesperación o la codicia miope, podrían optar por ir en la dirección opuesta y terminar como criminales empedernidos cuando tal vez nunca lo hubieran necesitado. Lois volvió a levantar la mano. Si la gente usara sus poderes con fines criminales, ¿cómo crees que debería ser tratada? En primer lugar, a veces los poderes tienen problemas iniciales de control y las personas pueden cometer errores y causar daños por entusiasmo, pura casualidad o insensatez. Estos casos deben tratarse con delicadeza. Los delincuentes, en particular los de cuello blanco, también deben ser persuadidos para que cumplan un propósito legal. Sin embargo, inevitablemente surgirá la peor clase de escoria que abusa de la indulgencia y de las lagunas legales para seguir siendo una espina clavada en la prevención del delito y la propia civilización. Pediría a todos los gobiernos que desarrollaran un sistema supervisado por la ONU que permita que los asesinos con superpoderes sean juzgados por un tribunal internacional, uno con la capacidad de aplicar la pena de muerte. Para muchos de nosotros, el abuso de nuestras habilidades equivale a un crimen de guerra. Después de todo, el próximo Chemo podría fácilmente ser un loco maníaco en lugar de un monstruo, con todos los problemas que ello conlleva. También instaría a que se modificaran las leyes para permitir la inclusión de inteligencias no humanas como ciudadanos en caso de que se encuentre una criatura amistosa o benigna con la capacidad de razonar. Para permitirles la posibilidad de solicitar el estatus de refugiado o residente. Conozco un ejemplo que lo merece. Ya, Red Tornado. Un androide consciente que luchó para acabar con la maquinaria de guerra nazi. Lois pareció desconcertada. Esa es una lista bastante larga de propuestas, ¿algo más? La capacidad de las personas heroicas de poseer los derechos de su imagen y marca, de poder solicitar cuentas bancarias y negocios bajo la supervisión del gobierno en cuestión, aunque solo sea para evitar la evasión fiscal o que estafadores falsifiquen identidades para desacreditar al héroe. Para fines benéficos o para recibir donaciones, como mínimo. Personalmente, deseo emprender mi propio negocio. Mis poderes tienen muchos propósitos constructivos que aún no he explorado. Sonreí. Los tenía enganchados. Mi última sugerencia es que, si pueden demostrar competencia a un alto nivel, estos heroicos individuos se afilien libremente a las fuerzas policiales locales si no desean unirse abiertamente a ellas y así poder ayudarlos legalmente en la detención de superhumanos criminales. Con salarios adecuados por los servicios prestados. Bueno, esto debería ser un buen artículo, murmuró Lois. Clark asintió junto a ella, pensativo. Dejé a los periodistas furiosos en el auditorio y volví a mi apartamento por las buenas, volando. Necesitaba una ducha y tiempo para relajarme después de aquel encontronazo con el vil subordinado de papá. Mis guardaespaldas regresaron unos minutos después y, aunque me criticaron por ello, francamente, estas personas estaban allí más para mantenerme alejado de la gente que para salvarme en caso de peligro. Eran como porteros de élite en la conferencia de prensa. Probablemente tenga mi vida en sus manos, pero solo mientras duermo. Pero no voy a armar un escándalo. Simplemente aprovecharé para tomar un buen vuelo esta noche. Ojalá pueda ver a cierto tipo con capa al que tengo muchas ganas de conocer. ¿Oíste la seguridad que emanaba de cada palabra del chico? Bubbleboy, qué barbaridad. ¿Cuál era su nombre en clave en la operación? ¿Tormenta metálica? Pretencioso, pero suena más cercano a la verdad. Quizás algo con fuerza. Magnetics. Dinamo. Suspiró Lois. Algunos de estos puntos van a estar dando vueltas durante años. ¿Y un chico de 15 años, corrección, un chico de 13 años se inventó estas cosas en un día? No. Creo. Hizo una pausa para darle una calada a un cigarrillo. Pero, ¿sabes qué es lo peor, Smallville? Entiendo cómo serían las cosas sin él. Superman atrapando delincuentes sin parar para que salgan como si la puerta de la prisión fuera una puerta giratoria. Es un buen tipo, demasiado bueno para causar daño sin vidas inocentes en juego.
Atrapar asesinos, para que escapen y sigan como si su captura fuera solo una formalidad, de eso están hechas las pesadillas. O sea, no es su culpa. Incluso Superman tiene un límite. El sistema tiene que asumir parte de la carga para garantizar que reciban los castigos adecuados, y las leyes actuales de salud mental no pueden controlar ni contener a quienes pueden partir tanques en dos o superar en inteligencia a los psicólogos profesionales. Lo que realmente me impactó, personalmente, es que parece esperar un aumento significativo de estos, humanos metafísicos y criaturas aún más extrañas. ¿Qué sigue, extraterrestres? Preguntó, mirando a Clark, quien se atragantó. No, eso es demasiado ridículo para expresarlo con palabras. Tienes razón. Balbuceó mientras seguía revisando sus notas. Hizo una pausa. Mira, tomemos un descanso y continuemos mañana a las 5. Debería tener un borrador para entonces. La diferencia horaria con el calendario de impresión nos favorece. Está bien, Lois. Clark asintió. Mientras tanto, estoy aprovechando la bañera. Dio una segunda calada. Cierra la puerta al salir. Seguro. Clark salió silenciosamente, cerrando la puerta con seguridad detrás de él antes de caminar 5 pies para llegar a su propia habitación. Una vez dentro era un borrón de movimiento que salía de la habitación desde la ventana, en azul y rojo brillante. La luna estaba llena en el cielo, la ciudad iluminada con fuerza. Con un breve repaso de su audición, encontró a su homólogo francés. Flotando sobre un parque. El latido del corazón en el aire, por encima de la altura de los edificios, una señal inequívoca. Se acercó a paso lento, sin querer asustar al niño. Superman se sorprendió un poco al ver al chico girarse al acercarse. Su vuelo fue prácticamente silencioso, al fin y al cabo, por debajo de la barrera sónica. Más sorprendente aún, no mostró sorpresa al ver a Superman en París. El latido del corazón no se alteró. Hola. Hola. ¿Sabías que estaba en la ciudad? Preguntó con curiosidad. Estoy seguro de que podrías haberme identificado con sentidos que no tengo. Es tan extraño que pudiera ver que eras una rareza, entre el contingente de reporteros de Metrópolis, además. Respondió el chico con calma. Vaya. ¿Sabes? Es la primera vez que lo veo, dijo Superman finalmente, frotándose la nuca. Nadie más ha descubierto mi disfraz. No me preocuparía demasiado. Soy un caso especial. Percibo la activación de los nervios y el flujo de hierro dentro de una persona. Tu cuerpo o me impide ver ambos o tienes algo diferente. Como los pulpos que usan cobre. El chico sonrió. También brillas un poco por la luz que absorbes. Entonces, ¿qué eres? ¿Poderoso con poderes mágicos? ¿Un hongo inteligente? ¿Un extraterrestre? ¿O una combinación de las tres? ¿Es una broma? Respondió finalmente Superman. En realidad, sí. Pero, sinceramente, con un toque de curiosidad. O sea, lo que seas es asunto tuyo. Demuestras quién eres cada vez que ayudas a la gente. El chico se encogió de hombros. Eso es lo que realmente importa. ¿Te preocuparías si dijera que lo soy? Preguntó Superman con cautela. ¿Te enviaron a conquistarnos, siendo un bebé? ¿Te transformas en un simio gigante mirando la luna? Preguntó el niño riendo. No. Es broma. Es de una vieja historia popular de mi tierra, muy oscura. El chico hizo como si se secara unas lágrimas falsas. En serio, no serías el primer extraterrestre en llegar a la Tierra, ni siquiera estarías entre los 10 primeros. Ni hablar de la tecnología alienígena que tanto Rusia como China están buscando, parte de ella tenía ocupantes hostiles que escaparon. Los extraterrestres no son nada nuevo bajo el sol. Literalmente, hay una civilización entera viviendo en Marte, si te molestas en mirar. Lástima que aparentemente sean agorafóbicos, a pesar de poseer una flota moderada de naves espaciales. ¿No me crees? Pregúntale a un astrónomo. No imaginé que esta conversación sería así, admitió finalmente Superman. Oh, puedo ser tan serio como quieras. Igual que tú eres un extraterrestre, yo soy un humano reencarnado. ¿Vivir mi adolescencia 2 veces? No lo recomiendo. ¿Reencarnado? En serio. Del futuro, en cierto modo. ¿Cómo? Porque el universo es un lugar más salvaje de lo que imaginas. El mecanismo no me reveló sus planes, simplemente me metió dentro de un niño que nunca debió existir.
Estoy seguro de que hay un plan mejor para ti, igual que lo hay para todos nosotros, dijo finalmente Superman. ¿O crees que estaba siendo cínico? No, quiero decir, tengo un conocimiento fragmentario de varios universos. Ninguno me involucra, porque nunca existí allí. El chico rió entre dientes. Me alegra haber encontrado una versión mejor de ti. Está bien, siento que hay todo un gancho escondido detrás de la declaración. ¿Te criaron humanos? ¿Qué pasaría si no te criaron como antes? ¿O si tuviste una mala suerte? Podrías haber sido un comunista devoto o británico. O haber sido capturado por un general paranoico en pleno apogeo de la Guerra Fría y haberte mantenido aislado y muerto de hambre para mantenerte débil. El chico hizo una mueca. También existen versiones especulares en otros universos. Como tu inverso. Ultraman, un mafioso que gobierna Metrópolis como un tirano. ¿Sería narcisista preguntar si yo fuera la única diferencia? Preguntó Superman, incómodo. Oh, el universo espejo es horrible, todos tienen un opuesto allí. Cada villano es un héroe y viceversa. El chico negó con la cabeza. Saberlo debía ser inquietante. Supongo que sabes de algún evento futuro. Dijiste que venías del futuro, ¿de qué distancia? 2018. Tenía 30 y tantos años cuando morí. No puedo decirte que el futuro será color de rosa. Si acaso, será gente mala saliendo de la nada como cucarachas. Por cada 10 que pongas tras las rejas, otro encontrará la manera de escapar. O provocará una fuga masiva. Tal como Lois había pensado. Los peores son los maníacos con problemas mentales que son enviados a un manicomio, porque se escaparán y nada impedirá que los psicóticos reanuden su orgía de asesinatos. Si no se hace algo al respecto, se desata un ciclo interminable de juego de capas y maníacos, donde quienes al principio solo causan un pequeño daño acaban acumulando una cantidad de muertes que haría envidiar a Gengis Khan. Sospecho. O sea, ese bastardo es inmortal, así que probablemente tengas la oportunidad de preguntar si quieres. Actualmente usa el nombre de Vándalo Salvaje. Ja. ¿Sabes? Vine aquí esperando una charla agradable y acogedora. Hasta ahora solo tengo historias descabelladas que sé que no se pueden fingir, porque no mientes. Y que son tan perturbadoras que, francamente, no quiero saber más, dijo Superman con firmeza. Pero por curiosidad morbosa, ¿qué peligros para los demás debo tener en cuenta? Te sugiero que controles tu ego, no eres invencible. La magia existe y te daña tanto como a cualquiera. También tienes debilidades. Kriptonita, materiales radiactivos brillantes que afectan a los de tu especie, restos de tu planeta natal. El más común, el verde, te debilita y te envenena lentamente por la proximidad hasta que mueres. Los demás son más raros, pero ya encontré un trozo rojo en una tienda local. Tiene diversos efectos exóticos y temporales, como permitir que alguien te robe tus poderes y cambiar tu personalidad. Sacó un pequeño objeto que, sorprendentemente, estaba aislado con plomo. Está a salvo conmigo, no lo usaré contigo, pero otros de tu especie, la mayoría de los supervivientes de Krypton, están prisioneros en un lugar llamado la Zona Fantasma. La versión kryptoniana de una prisión de máxima seguridad. Creo que actualmente tienes el único portal restante en tu poder. Intentarán escapar. Varias veces. Ya veo. Eso solo daba más credibilidad a la sospecha de Lois de que atrapar criminales se convertiría en una farsa. Por eso quieren que se forme un organismo extragubernamental. Con la capacidad de imponer la pena capital a los peores delincuentes, sin importar su origen ni las leyes locales, estatales y gubernamentales. En nombre de la Tierra misma, como amenazas reales. La mayoría no son tan peligrosos. Uno o dos, sin embargo, podrían cambiar el mundo. No, las grandes amenazas no suelen ser humanas, sino invasiones de lugares inesperados. Realmente no puedo hacer mucho más que describir algunos y nombrar quizá media docena más. Algunos quizá nunca lleguen aquí o no existan. Creo que me está dando dolor de cabeza. No es fácil. Bravo. Última pregunta. ¿Cómo sabes exactamente que soy de Krypton? Preguntó Superman con seriedad. ¿Se lo contaste a todo el mundo? En una entrevista con Lois Lane, más adelante en tu carrera, no puedo asegurarlo basándome en el universo, pero permaneces activo durante décadas en la mayoría de los casos. Te vuelves icónico con tus hazañas, respondió el chico. Niño, no estoy seguro de quién crees que soy. Solo intento ayudar a la gente con mis talentos de la mejor manera que puedo. Eres Superman. No espero que seas nada de lo que no eres, pero lo que eres es genial.
Eres una de las piedras angulares que salvará este mundo. Una y otra vez. Es simplemente lo que es correcto. Y es precisamente por eso que me alegra que estés aquí, añadió el chico. Este mundo es un infierno caótico, a veces literalmente. Eres justo quien necesita estar aquí para ayudar a que siga siendo un lugar donde valga la pena vivir. Seguro que sabes cómo darle a un hombre un sentido inflado de autoestima. A diferencia de ti, no soy altruista. Soy cínico. Ayudo a la gente porque el bando que gana, el bando que importa, es el de los héroes. Los buenos. Quiero que ganen, por mi propia seguridad. Si tengo que ayudarlos a luchar en el proceso, ese es mi sacrificio. 25 de marzo de 1989. Ubicación. Sobrevolando el Parque de Belleville. Entonces, estoy hablando con Superman. Esto es muy surrealista. Pero esta es mi realidad ahora. No creo haber cometido un error al desahogarme con él, una necesidad, ya que incluso un encuentro casual con Detective Marciano revela al menos eso. Además, Superman es un tipo de confianza. No se volverá loco como Batman, con su paranoia obsesiva, y Diana es prácticamente la verdad encarnada. Olería cualquier cosa sospechosa a kilómetros de distancia. Así que voy a poner todas mis cartas sobre la mesa antes de poder hacer que el resto de la futura liga sospeche. Ya veo que te he molestado bastante por una noche. ¿Te apetece comer algo, o quizás ver los lugares de interés? Seguro que ya has visto París, pero desde el aire. Me premió la sonrisa sincera de quien, en realidad, era un semidios en persona. ¿Sabes? Eso es lo que esperaba al principio, responde el hombre de acero. ¿Qué opinas acerca de hacerle bromas a la gente sin hacerle daño? Con moderación, sonrió, con un leve matiz de interés. Creo que nos llevaremos muy bien. Asentí. Empecé a volar hacia una vista especialmente favorita de la Catedral de Notre Dame. Él me siguió, manteniéndonos tranquilamente a nuestro ritmo. Puedo seguirte el ritmo si quieres volar más rápido, sugirió. Pero entonces no podría oírte con el viento. Me temo que mi punto débil es que soy tan débil como un civil promedio, con todo lo que eso implica, solo que tengo mejores defensas reflejas. Mis habilidades son completamente mentales. Tarareé. Supongo que un sistema de radios podría resolver ese problema si necesitamos coordinarnos a gran velocidad. Mientras tanto, podríamos viajar a alta velocidad, pero la comunicación sería completamente unidireccional. Tus poderes vienen con sentidos radicalmente mejorados, ¿verdad? Superman sonrió con sorna. De verdad, a estas alturas casi no hay nada que puedas decir que me sorprenda. Dibujé una sonrisa de Cheshire. De verdad. Porque se avecinan giros inesperados. Agitó las manos frenéticamente, como si quisiera protegerme. Por favor, no. Primero dame tiempo para digerir lo que ya me has dado. Me reí entre dientes. Bueno, ya dejo de spoilers. ¿Qué te parece esto? ¿Tienes alguna afición? MMM. Me gustan los deportes, puedo seguir los resultados con la audición constante de la radio y la televisión. Me gusta coleccionar, hacer álbumes de recortes y cuidar de animales exóticos que tengo como mascotas, respondió Kal-El. ¿Y tú? Esquiar es bueno. Dentro de unos años volveré a tener videojuegos y a ver las películas que creía conocer en esta nueva dimensión. Digamos que los documentales de la Segunda Guerra Mundial son mucho más coloridos y menos deprimentes que en mi primera vida. La gente con poderes como nosotros o bien mantenía la cabeza gacha o bien no existía en mi mundo original. Aunque sin duda intentaban desarrollar tecnología que hiciera cosas similares a la cultura popular. Me encogí de hombros. Los sables de luz quizás sean más factibles en este mundo, con tantos inventores supergenios. Un arma elegante para una era más civilizada, me respondió. Eso me alegró el día. Superman superando la brecha de franquicias que existe por los derechos de autor. Impagable. Seguimos obsesionados con las películas de ciencia ficción hasta que Superman se detuvo. Oigo algo. Ahí abajo. Descendimos verticalmente para observar la situación. ¿Una pelea? 20 tipos de aspecto rudo, hablando francés con un marcado acento italiano. Era evidente que habían formado parte de una emboscada. De rodillas frente a ellos, había un hombre de aspecto horrible y con la espalda deformada. Ah, gruñí al reconocerlo. ¿Alguien que conozcas? Preguntó Superman. Señalé la catedral. ¿Dónde estamos? Has leído el cuento clásico de Víctor Hugo, ¿verdad?
Volví a mirar al hombre que, al observarlo más de cerca, llevaba un corsé metálico en la espalda y una armadura ligera bajo un atuendo de aspecto renacentista. Un jorobado. Cerca de Notre Dame. Luchando contra criminales. Qué poco imaginativo. Supongo que es su día de suerte. ¿Conseguirá que ambos lo salvemos en la misma noche? Comenté. Aterrizamos por lados opuestos del callejón, acorralando a los matones. Aléjense del Quasimodo y coloquen las armas que lleven en el suelo, por favor, digo en italiano. Superman sonrió y se quedó allí flotando. No hay necesidad de más violencia, por favor, ríndete o nos veremos obligados a aprehenderte. El más grande cogió un revólver y empezó a apuntar a nuestro justiciero. Uy. No puedo tener eso. Respondo mientras lo arranco antes de lanzárselo a Superman, quien lo atrapa y lo aplasta. Sí, eso estuvo totalmente fuera de lugar, responde con calma el hombre de acero. Los criminales nos miran de un lado a otro sin darse cuenta de lo jodidos que estaban. Mi amigo de allá es a prueba de balas y puede atravesar el hormigón. Levanto un contenedor y lo aparto. Puedo lanzar coches. Ríndanse pacíficamente o serán un ejemplo para la próxima banda de criminales que pillemos en el acto. Al parecer, los criminales estaban sudando la gota gorda. Por un lado, no podían atraparnos y lo sabían. Por otro, estaban desesperados por mantenerse alejados de la policía, probablemente por las órdenes de arresto pendientes. El líder saltó bruscamente hacia adelante, intentando agarrar al falso jorobado por el cuello y usarlo como escudo humano. Se estrelló de cara contra el icónico símbolo de una S mientras Superman aplicaba su velocidad a la situación. Apoyó firmemente una mano en el hombro del líder y voló hacia arriba a aproximadamente 1 kilómetro en 5 segundos, deteniéndose unos instantes antes de regresar a la misma velocidad. El líder cayó sobre manos y rodillas, vomitando antes de hacerse un ovillo. Por favor, no nos hagan daño. Hagan lo que dicen o estamos jodidos, suplicó el matón líder a sus hombres y a nosotros. Lenguaje. Regañó Superman. Lo siento, señor, añadió el matón. Dije antes que me daban miedo los kryptonianos. Porque son terriblemente aterradores en persona. Como acaba de demostrar el matón, me doy cuenta.